La caja estaba en el fondo del closet, detrás de una maleta que nadie había movido en años, y de una bolsa de ropa que su padre guardaba sin razón aparente. Era una caja de cartón, café, mediana, con cinta adhesiva amarillenta, que alguien había puesto con cuidado, pero que el tiempo había vuelto. Frágil y opaca. Andrés la encontró un martes por la tarde, 3 semanas después del entierro, cuando por fin reunió fuerzas para vaciar ese cuarto que olía a ropa guardada, a loción mentolada y al silencio específico de los espacios que ya no van a volver a usarse. La levantó sin mucha expectativa porque pesaba poco, como pesan las cosas que no contienen objetos, sino papeles, y la llevó a la cama, para abrirla ahí, con la luz de la tarde entrando por la ventana. La cinta cedió sin resistencia. Adentro había documentos doblados en 3 partes, una libreta pequeña con anotaciones a lápiz, y debajo de todo, una cartilla de vacunación de cartulina verde, desleída por la humedad de los años. Leyó el nombre impreso en la primera página y algo en su pecho hizo un movimiento extraño, como cuando uno pisa un escalón que no esperaba encontrar. El nombre no era el suyo, era Tomás. Debajo, en letra de molde, pequeña, nacido el 4 de marzo de 1971. Andrés nació en 1978. 7 años de diferencia con alguien que nunca había existido en ninguna conversación, en ninguna foto de las que él conocía, en ninguna historia que su madre hubiera contado jamás. Siguió buscando dentro de la caja con los dedos, despacio, y encontró la fotografía. Tamaño cartera, blanco y negro con los bordes dentados de las fotos antiguas. En ella aparecía una mujer joven, sosteniendo a un bebé envuelto en una cobija clara, y Andrés tardó un momento en reconocerla, porque era muy joven, quizás 16 o 17 años, el pelo recogido. Una expresión que no era exactamente alegría, sino algo más parecido a la concentración de quien carga algo que le pesa y no lo va a soltar. Era su madre. Una versión de su madre que existía antes del matrimonio, antes de él, antes de todo lo que él conocía de ella. Le dio vuelta a la foto con cuidado, como si el papel pudiera romperse, y en el reverso había 2 palabras escritas a lápiz, con la letra redonda que él había visto toda su vida en listas de mercado y en notas pegadas al refrigerador. Tomás. Marzo 1971. Sostuvo la cartilla en una mano y la foto en la otra, con el polvo de la caja todavía en los dedos, y no supo qué hacer con lo que estaba mirando, porque su madre tenía 72 años y nunca, en ninguno de los días que habían compartido, había pronunciado ese nombre. Siempre supo que era hijo único, y eso nunca le pareció una carencia, sino simplemente la forma que tenía su familia. Eran 3, y ese número le resultaba completo, suficiente, estable como los 3 puntos de apoyo de una mesa que no se mueve. Los sábados olían a café de olla y a ropa tibia. Su madre planchaba con el televisor encendido sin volumen mientras su padre ponía el radio antes de las 6 de la mañana. Ese sonido, la estática breve. Luego la voz del locutor acomodándose en el aire, era la primera señal de que el día había empezado bien. Cuando el padre enfermó, el narrador tenía 34 años y un trabajo en Monterrey, que le había costado 4 años construir. Pilesat. Dejó sin dramatismo aparente, empacó 2 maletas, devolvió el departamento y volvió a la casa de sus padres. En menos de 3 semanas. Los primeros meses pagó enfermeras de turno nocturno. Después entendió que era más barato y más digno aprender él mismo lo que había que saber.
Aprendió a medir la glucosa con el glucómetro blanco que siempre olía a plástico caliente, a registrar los niveles en una libreta de rayas con la tapa azul. Aprendió a cambiar vendajes en el pie derecho con una precisión que nadie le había enseñado formalmente, solo la necesidad y el miedo a equivocarse. Durante 3 años, esa libreta azul fue el documento más importante que tuvo entre las manos, y la llenó con una disciplina que no le pedía nada a cambio. Con su madre construyó algo diferente en ese tiempo. Conversaciones de madrugada en la cocina, ella preparando té de manzanilla, que los dos dejaban enfriar sin tomarlo. Ella hablaba de cuando era joven, de calles que ya no existían, de personas cuyos nombres él nunca había escuchado, y él escuchaba con la certeza de quien cree que ya conoce la historia completa. Esa certeza era real y era suya, y no tenía ningún motivo para dudar de ella en ese momento. Una noche, con las tazas todavía llenas y el foco de la cocina zumbando apenas, su madre le dijo que él había sido siempre lo único que importó, y él le creyó sin reservas, porque hasta entonces no había ninguna razón para no hacerlo. 3 días después, Marcos estaba sentado en la mesa de la cocina, con los papeles del seguro de vida de su padre extendidos frente a él. Necesitaba un dato del acta de matrimonio, una fecha, un número de registro, y marcó el teléfono de su tía Graciela, la hermana menor de su madre, la única familiar cercana que vivía en la misma ciudad. La conversación empezó como siempre, el pésame repetido, la voz de Graciela, con ese tono de quien cuida cada palabra cuando habla de los muertos. Marcos le explicó lo que buscaba. Ella buscó entre sus propios papeles, y la charla fue avanzando sin sobresaltos, casi rutinaria. Entonces, sin que Marcos hubiera mencionado la caja, ni la foto, ni el nombre escrito en el reverso, Graciela dijo algo que no venía de ningún hilo visible de la conversación. Preguntó si su mamá nunca le había hablado de lo que pasó antes de casarse. La frase quedó suspendida. Después vinieron 3 segundos de silencio, que Marcos sintió como el sonido de una puerta cerrándose del otro lado. Graciela reencauzó la conversación hacia los papeles del seguro con una torpeza que no le era propia, cambiando de tema con una velocidad que delataba exactamente lo que intentaba ocultar. Marcos respondió con monosílabos, anotó el dato que necesitaba y despidió la llamada sin preguntar nada. Cuando colgó, dejó el teléfono sobre la mesa y lo miró como si fuera un objeto que acababa de cambiar de naturaleza. Lo que había encontrado en la caja no era un papel extraviado, ni un recuerdo mal archivado. Había al menos otra persona que conocía esa historia, y esa persona había estado sentada en la mesa de su infancia decenas de veces. Se levantó, fue al cuarto, abrió el directorio telefónico viejo, donde había guardado la foto de Tomás entre las páginas centrales, y la sacó con cuidado. El bebé en la foto tenía los ojos de su madre. Esa forma particular, ligeramente rasgada hacia las sienes, y eso fue lo que lo detuvo en seco, con la foto en la mano y el resto del cuarto completamente quieto a su alrededor. Esa noche no durmió en la cama. Se sentó a la mesa de la cocina con la luz amarilla del techo y una hoja de papel que arrancó de un cuaderno escolar que su madre guardaba en el cajón de los recibos. Tomó un lápiz, no un bolígrafo, y trazó 3 columnas con la regla que estaba junto a las tijeras. Escribió los encabezados en letra pequeña y apretada. Lo que sabía, lo que no sabía, dónde podría encontrarlo.
Era una forma de no derrumbarse, de convertir el temblor en algo que cupiera en un papel. En la primera columna anotó el nombre, Tomás. Anotó la fotografía, el tamaño del niño en la imagen, la fecha escrita al reverso con la letra de su padre, en 1900. La segunda columna escribió preguntas sin signos de interrogación, como si los signos le dieran demasiada urgencia a cosas que todavía no podía confirmar. ¿Quién era? ¿De quién era hijo? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué? Nadie lo había mencionado jamás. La tercera columna fue la más larga, y también la más fría. Primero, terminar de revisar la caja completa, sin saltarse nada, sin apurarse, sin dejar que la emoción decidiera el orden. Segundo, ir al registro civil y buscar si existía un acta de nacimiento con el apellido de su madre y el nombre Tomás, en los años que el tamaño del niño en la foto hacía posibles. Tercero, volver a hablar con la tía Elena, pero esta vez distinto, con preguntas que no tuvieran salida lateral, preguntas que la obligaran a elegir entre decir la verdad o mentir con el nombre puesto. Pensó en su madre y la descartó por ahora. 72 años, 2 semanas de viuda, y él llegando con una sospecha que todavía no era más que un nombre escrito en el reverso de una foto. No era el momento. Quería llegar con certezas, no con la cara de alguien que acaba de encontrar algo y no sabe qué hacer con ello. Dobló el papel en 3 partes iguales con cuidado, como si la precisión del gesto importara, y lo metió en el bolsillo de la camisa celeste que había dejado colgada en la silla para usar al día siguiente. Apagó la luz de la cocina y se quedó un momento en la oscuridad, con el papel cerca del pecho, sintiendo el borde del doblez a través de la tela. Vació la caja sobre la cama de sus padres con cuidado, como si el orden pudiera contener algo, que ya se sentía demasiado grande. Los documentos cayeron en un abanico irregular sobre la colcha azul y él los acomodó sin apresurarse, separando primero los que tenían fechas anteriores a 1975 de los que no. Las tenían. No era un método que hubiera aprendido en ningún lado. Se lo inventó ahí mismo, de 1900, pie frente a la cama, porque necesitaba que algo tuviera forma. Del lado izquierdo quedaron recibos, una libreta de ahorro con el nombre de su madre y una tarjeta de condolencias sin firma que guardó aparte, sin leerla todavía. Del lado derecho, 3 sobres sin remitente, unidos con una liga que había perdido elasticidad y que se deshizo en cuanto la tocó. Las cartas dentro eran manuscritas, con letra apretada y sin margen, dirigidas a su madre con un tono que no era de amistad, sino de alguien que reclama y ruega al mismo tiempo. No las leyó completas todavía, solo lo suficiente para entender que quien las escribía conocía algo que se suponía sepultado, y que eso le daba un peso específico sobre su madre. Debajo de los sobres encontró la partida de bautismo, Tomás Rafael, el apellido materno impreso con claridad, y donde debía ir el apellido paterno solo había un espacio en blanco, un rectángulo vacío en un formulario oficial, tan deliberado como un silencio en medio de una conversación que alguien decidió no tener. Luego apareció la foto que ya conocía, pero esta vez la dio vuelta y leyó lo que su madre había escrito al reverso, con su letra inclinada hacia la derecha. Diciembre de 1971. Entrega. La leyó una vez y la volvió a leer, y en la segunda lectura entendió que Tomás no había muerto, sino que había sido entregado, que era una vida que siguió en algún lugar sin ellos. Dejó la foto boca arriba sobre la colcha, sacó la lista del bolsillo de su pantalón y tachó: revisar caja,
con una sola línea horizontal. Firme, sin dudarlo. Debajo escribió con la misma pluma: buscar acta, buscar cartas completas. El tachado era pequeño, pero fue lo primero en toda la mañana que se sintió como avanzar. El acta de nacimiento de Tomás Rafael estaba doblada en 4, con los bordes amarillentos del tiempo y una mancha café en la esquina inferior derecha. La leyó despacio, con la misma concentración con que se lee un documento legal que uno sabe que va a cambiar algo. Madre. El nombre de su madre. Completo, sin abreviaciones. Padre. Un nombre que no reconocía. 2 apellidos que no pertenecían a nadie de su historia. Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1971. 72 días antes, según su propio cálculo mental, de que su madre cumpliera 23 años. Al costado del acta, escrita en tinta azul más reciente, y con letra de funcionario, había una anotación que decía lo que decía sin rodeos: adoptado. Expediente cerrado. 972. Tomás tenía 52 años. Él tenía 45. Entre los dos había 7 años. Y ningún recuerdo compartido, ninguna foto en común, ninguna conversación que ahora cobrara otro sentido. Puso el acta sobre la mesa, separada del resto, como se separa una pieza cuando por fin encaja, y uno necesita verla sola. Tomó el sobre de las cartas y las organizó por fecha antes de leer la primera, con una calma que no era indiferencia, sino la única forma que tenía de sostenerse. Las cartas las había escrito el padre biológico de Tomás, y en ellas estaba todo lo que el acta no decía: el reclamo, la súplica, el intento sostenido durante años de que su madre lo reconociera, lo recuperara, lo integrara a su vida. Las primeras cartas tenían un tono urgente, casi desesperado, el tono de alguien que todavía cree que puede cambiar una decisión ya tomada. Las del medio eran más frías, más formales, como si el hombre hubiera aprendido que gritar no servía y hubiera decidido argumentar. La última tenía fecha de septiembre de 1983. Él tenía 5 años ese septiembre y probablemente dormía en la habitación de al lado mientras su madre leía esa carta por primera vez. El tono ya no pedía nada, solo constataba que Tomás había crecido sin saber, que el hombre ya no iba a insistir, que dejaba constancia de eso por escrito porque era lo único que le quedaba. Dobló esa carta con cuidado y la puso encima del acta, en el mismo orden en que había entendido las cosas. Fue entonces cuando vio lo que llevaba un rato sin querer ver. La caja no era solo de su madre. Las cartas estaban mezcladas con documentos que reconocía como de su padre. Papeles con su letra, recibos con su firma. Una foto donde los dos aparecían juntos, en algún año de los 80. Su padre había guardado esas cartas. No las había destruido. No las había devuelto. No las había escondido en otro lugar. Las había guardado junto a sus propias cosas, en la misma caja, bajo la misma cerradura. El secreto no había sido solo de su madre. Había sido de los dos, sostenido durante décadas con una disciplina que ahora se le presentaba como algo muy parecido a una decisión compartida y firme. Cerró la caja sin forzarla, con el mismo cuidado con que la había abierto, y se quedó mirando la mesa un momento antes de apagar la lámpara. Esa misma tarde marcó el número de la tía desde el cuarto de sus padres, con el acta todavía sobre la cama. No fue con rodeos esta vez. Le dijo que había encontrado la caja, las cartas, el nombre de Tomás Rafael escrito con la letra de su madre. Del otro lado hubo silencio. No 2 segundos, no 5. 10 segundos completos en los que solo se escuchaba la respiración pausada de
la tía al otro lado de la línea. Cuando habló, dijo que siempre había pensado que él debía saber, pero que no era su lugar decirlo, y que eso la había pesado mucho. Confirmó lo que los documentos ya sugerían. Tomás había sido entregado en adopción antes de que su madre conociera a su padre, bajo presión de los abuelos maternos. Los abuelos ya habían muerto. No había a quien reclamarle eso. Solo quedaba la decisión tomada décadas atrás y el silencio que creció alrededor de ella. Su madre cargó con ese secreto sola durante años, dentro del matrimonio, dentro de la casa, dentro de cada cumpleaños y cada foto familiar que él recordaba. Entonces preguntó lo que más le costaba preguntar, si su padre lo sabía. La tía respondió que sí, que lo supo antes de casarse, que siempre lo supo. Preguntó también si Tomás sabía quién era su madre biológica. La tía dijo que no podía asegurarlo, pero que en los 90 hubo un intento de contacto que su madre rechazó. Después de colgar, bajó las escaleras y se sentó en el último escalón, cerca de la puerta de entrada, con el teléfono apagado en la mano. Esperaba que viniera el llanto, como viene cuando algo finalmente se rompe del todo, pero no llegó ninguna lágrima, solo un peso quieto y sin movimiento. Lo que sí llegó fue algo parecido a la claridad. Ya no había piezas sueltas, ya no había preguntas flotando sin respuesta en algún lugar que no podía nombrar. Tenía todo: el nombre, las fechas, la confirmación, el silencio de su padre convertido en complicidad y el rechazo de su madre convertido en miedo que nunca pudo soltar. Se quedó sentado en ese escalón hasta que la luz de la tarde desapareció por completo y la casa quedó en penumbra a su alrededor. Esperó a que ella terminara el café, a que pasara el trapo húmedo por el mantel de hule, verde como lo había hecho cada mañana durante décadas. Era un gesto mecánico, casi sagrado, y él lo dejó terminar. Entonces puso la foto sobre la mesa, despacio, con la imagen hacia arriba. Después la cartilla de vacunación, doblada y con las esquinas desgastadas. Después las cartas, una encima de la otra, sin orden. Particular, pero sin violencia tampoco. Ella miró los objetos y no fingió no reconocerlos. Y ese silencio fue más revelador que cualquier negación. No hubo sorpresa en sus ojos, solo algo parecido al alivio de quien ha cargado un peso demasiado tiempo en un solo brazo. Él le dijo con voz baja y pareja que no había ido a juzgarla sino a entender, que necesitaba respuestas concretas a preguntas concretas. Y entonces pronunció el nombre: Tomás. Lo dijo completo, Tomás Rafael, en esa cocina que olía a café y a detergente de pino, y algo en ella se quebró de una manera silenciosa e irreversible. Ella habló durante casi una hora, con las manos sobre la mesa y los ojos fijos en la foto, sin mirarlo, a él directamente. Tenía 16 años cuando nació Tomás, le dijo, y la decisión no fue suya, aunque ella hubiera tenido que vivir con ella el resto de la vida. La familia había actuado rápido, con la lógica fría de quien administra una vergüenza, y a ella nadie le había preguntado realmente qué quería. Él no interrumpió. Dejó que cada palabra ocupara su espacio, y fue entendiendo que el secreto no había nacido de la crueldad, sino de un miedo tan viejo que ya nadie recordaba bien su forma original. La madre salió del cuarto sin decir nada, con los hombros caídos y los pasos más lentos que de costumbre. Él se quedó solo con los documentos esparcidos sobre la colcha azul que había cubierto esa cama por décadas. El acta de nacimiento de Tomás Rafael
seguía doblada en su mano, y el papel, amarillo, crujía cada vez que apretaba los dedos sin querer. Afuera, escuchó el sonido del grifo abriéndose en la cocina, el chorro de agua golpeando el fregadero de acero, el ruido de siempre. Era extraño que el mundo siguiera funcionando con ese sonido tan ordinario cuando algo tan grande acababa de cambiar de forma. Permanente. Volvió a mirar el nombre escrito con tinta negra, Tomás Rafael, y sintió que la letra cursiva pertenecía a un idioma que apenas empezaba a descifrar. Acomodó los documentos uno por uno sobre la cama, no porque importara el orden, sino porque sus manos necesitaban hacer algo concreto. El cuarto olía a armario, cerrado, a naftalina y a ese polvo particular que acumulan las cosas que nadie ha tocado en años. Se sentó en el borde del colchón y observó la ventana, donde la luz de la tarde entraba oblicua y pintaba una franja sobre el piso de madera. Pensó en su madre parada junto al fregadero, con el agua corriendo y las manos quietas debajo del chorro, sin lavar nada todavía. Había una vida entera construida alrededor de un silencio que él nunca supo que existía, y ese silencio ahora tenía nombre y fecha de nacimiento. La mancha café en la esquina del acta le pareció de pronto lo más honesto de todo lo que tenía frente a él. Era la única marca que nadie había planeado dejar, y por eso era la única que no mentía. Esa noche, dobló el acta de nacimiento con cuidado y la guardó dentro de un sobre manila que encontró en el cajón del escritorio de su padre. No la escondió. La puso encima de la mesa, visible, como quien decide que un documento ya no tiene el poder de hacerle daño. Luego recogió los demás papeles esparcidos sobre la cama y los ordenó por fecha, uno sobre otro, con la misma calma mecánica con que se hace una tarea pendiente desde hace años. Abrió la ventana del cuarto, aunque afuera hacía frío, porque necesitaba que el aire se moviera y el olor a papel viejo desapareciera un poco. Fue a la cocina, hirvió agua, preparó café solo y se sentó a la mesa con una libreta en blanco que usaba para listas de trabajo. Escribió 3 cosas: el nombre del hermano, el año que aparecía en el acta y el nombre del hospital donde había nacido. No eran preguntas, eran datos. El siguiente paso era verificar si ese hospital todavía tenía registros de esa época, y eso era algo que podía hacer solo, sin necesitar que su madre hablara primero. Llamó a un compañero que trabajaba en el área de archivos municipales y le pidió un favor concreto, sin dar explicaciones de más. Mientras esperaba respuesta, lavó las tazas del desayuno que habían quedado en el fregadero desde la mañana, porque necesitaba que sus manos hicieran algo real y terminable. Cuando el teléfono vibró con un mensaje corto confirmando que sí había manera de acceder a esos registros, él lo leyó 2 veces y guardó el teléfono en el bolsillo sin soltar el trapo con que había estado secando los platos. Pasaron 3 semanas antes de que él volviera a sentarse a la mesa del desayuno, sin calcular cada palabra que decía. Su madre había retomado la rutina como si pudiera envolverla alrededor de lo que quedaba. El café a las 7, los platos ordenados por tamaño, el trapo húmedo pasado 2 veces sobre la estufa. Él la observaba desde el pasillo antes de entrar, sin que ella lo viera, buscando en sus movimientos alguna señal de que algo había cambiado entre los dos. Una mañana encontró sobre su almohada una fotografía pequeña, desgastada en las esquinas, que nunca antes había visto en ningún álbum de la casa. Era un bebé en brazos de su madre,
una versión más joven de ella con una sonrisa que él no reconocía porque nunca había sido para él. No había fecha escrita, no había nombre al reverso, solo el amarillo del tiempo y el peso silencioso de lo que la imagen significaba. Entendió que ella había decidido darle algo, sin tener que decirlo con palabras, que esa era su forma de abrir una puerta, sin atravesarla todavía. Él dejó la fotografía sobre el buró, al lado del vaso de agua, y no la guardó ni la devolvió porque ambas cosas habrían sido una respuesta que aún no tenía. Esa tarde, llegó a casa antes de lo habitual y encontró a su padre sentado en la sala con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando hacia la ventana sin ver nada. No se saludaron de la manera en que siempre lo hacían, ese golpe rápido en el hombro que los dos usaban para no tener que decir demasiado. Su padre lo miró un momento, desvió los ojos, y algo en ese gesto le confirmó que el silencio ya no era el mismo de antes, que ahora tenía peso y dirección. Esa noche, él comió con ellos, pasó el pan, sirvió el agua, y notó que la mesa se sentía más pequeña que de costumbre, como si el espacio entre los tres se hubiera reducido sin que nadie se hubiera movido. Cuando terminaron, su madre recogió los platos sin apresurarse, y él se quedó sentado viendo cómo lo hacía, sabiendo que algo había cruzado sin retorno hacia un lugar donde ya no cabía el secreto, solo las personas que habían vivido dentro de él. Esa noche no durmió en su cuarto, sino en el sillón de la sala, con una cobija delgada y el techo en blanco sobre él. No fue un gesto de protesta, fue simplemente que no podía estar cerca de las paredes, donde todo había sido normal durante años. A las 6 de la mañana, escuchó a su madre moverse en la cocina, el sonido del mechero encendiendo la estufa, el olor del café colándose por el pasillo. Esos sonidos habían sido los mismos toda su vida, y esa mañana lo golpearon de otra manera, como si ahora tuvieran peso. Se levantó sin hacer ruido y fue hasta la cocina. Su madre estaba de espaldas, sosteniendo la cafetera con las dos manos, como si necesitara algo a que aferrarse. Él no dijo nada. Sacó una taza del armario, la puso sobre la mesa y se sentó a esperar que el café estuviera listo. Su madre escuchó el ruido de la taza y se volvió apenas un momento, lo suficiente para verlo ahí, y luego siguió mirando la estufa. Fue ese silencio compartido, sin explicaciones ni disculpas todavía, el primer momento en que algo entre ellos dejó de estar roto, por completo. Ella llenó las dos tazas, le acercó la suya sin mirarlo a los ojos y se sentó al otro lado de la mesa con las manos alrededor del pocillo caliente. El café tenía el mismo sabor de siempre, amargo y fuerte, y él lo tomó despacio, sintiendo el calor bajar por la garganta. Sobre la mesa no había documentos ni palabras difíciles, solo dos tazas y el ruido sordo de la calle empezando a despertar afuera. Él pensó en el niño del acta, en el nombre escrito a mano, en todo lo que su madre había cargado sola durante décadas sin que nadie le preguntara cómo. No era perdón todavía, ni reconciliación. Era simplemente dos personas sentadas en la misma mesa eligiendo no irse, y eso, por ahora, era suficiente. Un domingo de marzo, él encontró la caja otra vez sobre el mismo estante donde su madre la había guardado después de todo. No la había movido, no la había escondido más adentro del closet ni la había envuelto en tela como si quisiera olvidarla. La caja de madera clara con el cierre de latón seguía ahí, visible, como si ya no necesitara disimularse. Él la tomó con las dos manos y
Sintió el mismo peso de la primera vez, ese peso que no era solo de papel. La llevó a la mesa del comedor, la misma donde 3 semanas atrás había vuelto a desayunar sin medir cada silencio. Abrió el cierre despacio y el olor a papel viejo, y a tiempo guardado le llegó igual que aquella primera mañana. Las fotografías seguían en orden. El acta seguía doblada en 3. La letra pequeña de su madre seguía diciendo ese nombre. Pero esta vez él no sintió el suelo moverse bajo sus pies ni el aire volverse escaso dentro de su pecho. Sacó la fotografía del niño que nunca conoció y la sostuvo bajo la luz de la ventana sin temblar. Miró esa cara pequeña que guardaba algo de la suya, esa existencia breve que su familia había cargado en silencio durante décadas. Luego volvió a poner la fotografía en su lugar, cerró el cierre de latón con cuidado y regresó la caja al estante. No como quien entierra algo, sino como quien reconoce que hay historias que no le pertenecen del todo, pero que lo forman igual. Él ya no era el mismo hijo que abrió esa caja sin saber lo que encontraría, y esa diferencia era todo lo que necesitaba. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.